Imagínate que llegás un domingo a un restaurante, domingo al mediodía, gente a tope. Camarero, mesa para uno, por favor. ¿Cuántos de nosotros nos animamos a hacer esto? Siendo honestos. O en cualquier otra situación, estando con nosotros mismos en un entorno muy social o rodeado de gente, ¿cuántos de nosotros nos abstenemos a quedarnos con nosotros sin coger el teléfono, sin buscar a alguien con quien sociabilizar, tratar de encontrar a alguien conocido para no sentirme que estoy en soledad? ¿Nos damos cuenta la conducta automática que se despierta cada vez que sentimos esta soledad? Le tenemos terror. Si hay algo a lo que le tenemos terror, es a la soledad, que ahora vamos a explicar qué es esto, ¿no? Pero le tenemos terror, nos asusta tremendamente, hacemos cualquier cosa con tal de evitarla. Es como un virus, ¿no? El que está solo es marcado de raro, de ermitaño, de cualquier cosa que te imagines. Ahora, ¿qué tal si te digo que dentro de este tema de la soledad, que es en donde vamos a entrar hoy, puede estar la llave a la libertad personal y a volverte tu mejor expresión? ¿Qué te parece esto? Porque donde hay algo intenso, si algo he aprendido en estos años, es que donde hay un conflicto intenso, también hay una solución intensa. Donde está el conflicto está la solución. Así que algo que nos genera tanto miedo, tanto rechazo, tanto terror, puede ser también una puerta a algo que nos libere muchísimo y que nos permita conectar con nosotros de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Así que hoy vamos a entrar en este tema de la soledad. Vamos a desmenuzar esto de la soledad que tanto afrontan muchos y que tanto evitan muchos. Y primero tenemos que entenderla, así que te invito a entrar en este viaje conmigo para descubrir algo fascinante, porque hoy sí vamos a llevarnos mucho valor con este tema. Si lo entendemos y empezamos a poner en práctica lo que vamos a hablar hoy, podemos realmente cambiar nuestra vida por completo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Triunfar o Morir, este podcast para personas conscientes que quieren ganar en el juego interno de emprender, para aquellos que quieren triunfarse a sí mismos y que por lo tanto los resultados en el mundo de las cosas sean algo inevitables, para aquellas personas que quieran saber gestionarse a sí mismos. En primer lugar, ser la persona que tienen que ser para conseguir aquello que quieren conseguir, y luego, obviamente, el tener y el hacer vienen de forma automática, porque ahí es donde nos tenemos que enfocar, en ser. El ser es la base de todo. Entonces, trabajarnos internamente es lo que vemos en este podcast. Es lo que venimos estudiando y practicando en este podcast para ser personas que se saben gestionar y como resultado viene una vida mejor con todo lo que deseamos y queremos. Mi nombre es Germán Ali, por si no me conoces, soy terapeuta en desprogramación, soy coach y además soy emprendedor digital desde 2012, creador de experiencias grupales y un gran viajero. En este momento estoy filmando en la ciudad de Medellín. Y bueno, me dediqué al turismo, al rubro del turismo durante 8 años. Fundé una agencia de viajes, de aventura en grupos, que me permitió liderar grupos, decenas de grupos humanos por el mundo durante un buen tiempo. Me permitió, administrar una empresa de viajes durante todo ese tiempo y posicionarla como un referente en nuestro mercado. Y
Y bueno, me ayudó mucho a madurar, digamos, ¿no? Todo ese proceso emprendedor tan largo de tener tantas responsabilidades me ayudó a madurar mucho y a experimentar lo que es el emprendimiento a tope. Y te cuento que en 2020, bueno, a fines de 2019 empezó una crisis en mi vida enorme y empezó con una lesión en la rodilla. Diciembre de 2019, justo había estado consiguiendo inversores para nuestro negocio. Habíamos firmado con inversores una gran cantidad de dinero para potenciar la empresa. Pero claro, habíamos estado 6 meses armando planillas, números, presentaciones, reuniones con ellos todo el tiempo. Y claro, cuando lo logré, justamente de casualidad, unos días después, haciendo surfing en la playa, me agarró una ola grande que me caí, me dobló la rodilla de una forma muy agresiva y bueno, casi se me rompe un tendón. Estuve 6 meses en muletas. Después vino la pandemia, me endeudé, caí en una depresión. Y esto me cambió la vida. Como te imaginarás, viví lo que se le dice la noche oscura del alma. Toqué fondo, me sentí muy mal. Y bueno, empecé a cambiar mi vida y a meterme en mi pasión, que es esto. Parte de esto es lo que vamos a ver hoy, que es el subconsciente, nuestro condicionamiento, la programación mental y cómo realmente trascender todo esto que tanto nos limita. Así que hoy vamos a dividir este capítulo, este episodio, en 3 partes. La primera parte es, ¿qué es la soledad? ¿Realmente qué es la soledad? ¿Por qué representa una amenaza para nosotros? ¿Y por qué es tan rechazada, ¿no? Y si esto es tan así, si esto puede ser de otra manera. Esa es la primera parte. La segunda parte es cómo podemos amigarnos con la soledad y que sea un vehículo incluso para nuestro desarrollo personal. Y en tercer lugar, la parte final de este episodio, vamos a ver cómo podemos llevar a la práctica esto de enfrentar la soledad de una manera de no morir en el intento, básicamente. O sea, claves para llevarlo a la práctica. Así que vamos a empezar por qué es la soledad. Bueno, la soledad, algo que gran parte de la población mundial está enfrentando hoy en día, o bueno, por lo menos todos en algún momento experimentamos ese sentimiento de sentirnos solos. Entonces, ¿qué es la soledad? Es eso, es una emoción. Es una emoción muy intensa, porque viene de nuestros antepasados, ¿verdad? La soledad está muy relacionada con aquellas manadas de personas, cuando se vivían manadas, ¿no? Y cuando una persona se la expulsaba de la manada, eso se llama ostracismo. Cuando a una persona se la condenaba al ostracismo, era como la muerte, ¿no? O sea, perder refugio, perder la seguridad del grupo, perder la alimentación capaz, o sea, era mucho más difícil sobrevivir solo. Entonces es un miedo ancestral, empecemos por ahí. Es un miedo ancestral la soledad. Pero además es una emoción muy intensa porque además de tener esa asociación que ya viene de nuestros antepasados, también tiene toda una coyuntura de nuestra infancia. La soledad es una emoción densa, y es tan densa porque tiene heridas asociadas y otras emociones asociadas. La soledad tiene otras emociones asociadas como la tristeza, la melancolía, muchas cosas negativas. Entonces, claro, es algo que al primer segundo que tomemos contacto con ese sentimiento, salimos corriendo prácticamente. No queremos saber nada. Entonces, te quiero explicar bien. Primero entendamos qué es esto. Por eso voy a hablar un poquito sobre
más en detalle sobre esto de qué es la soledad. Y otra cosa importante que hay que entender es que es muy diferente la soledad que la solitud. ¿Alguna vez escuchaste hablar de solitud? Es una palabra que está en desuso prácticamente, pero que significa estar solo por voluntad propia. Es el acto físico de estar solo. Por ejemplo, en este momento yo estoy en solitud grabando este podcast. Estoy en mi casa y estoy solo. No estoy en compañía de nadie. Pero no soy un solitario por eso. O no estoy en soledad. Estoy en solitud. Es por voluntad propia que yo elegí en este momento estar solo. Podría estar acompañado. Pero no, lo elegí. Estoy en solitud. Es el acto físico de estar no rodeado de gente. Eso es la solitud. Que el problema que tenemos hoy en día es que la solitud se confunde con soledad. Es decir, cada vez que una persona está con ella misma, tiene el riesgo de sentir soledad. Entonces es muy diferente estar solo que sentirse solo. Sentirse solo es esta emoción que la podemos resolver en nuestra vida, que tan mal nos hace sentir, la podemos resolver y en este capítulo vamos a ver muy buenas claves para hacerlo. Y te quiero contar una pequeña historia. Yo, por ejemplo, desde chiquito, y esto es una de las cosas que me llevó a hacer este episodio sobre esta temática, desde chiquito, bueno, me tocó nacer en una familia que tuve que aprender a estar solo, básicamente. Desde chiquito generé mucha resiliencia a la soledad porque, bueno, la familia en la que me tocó crecer, también mis hermanos, sufrió algunas tragedias, ahora no vamos a entrar en detalle, que hicieron que mis padres, bueno, por ejemplo, a muy temprana edad, ellos viajaran mucho, ¿no? Bueno, se pasaban viajando, a veces nos dejaban con cuidadoras muy jóvenes, y bueno, como todos sabemos, las personas que cuidan niños no son perfectas. Y bueno, tengo muchos recuerdos, y después te voy a contar algunas historias más adelante, de estar completamente solo, siendo un niño muy chico, y estar solo sentado en el living de mi casa, en un sillón, mirando las moscas pasar. O sea, tengo muchos recuerdos de eso. O sea, no había nadie para mí por muchos momentos y por tiempos extensos. Entonces tuve que aprender a estar solo. Y de hecho, un terapeuta que tuve, que conocí en España, Robert, que fue un maestro para mí, cuando empezamos a trabajar, me dijo, Germán, mirá, vos desde antes de nacer ya, por unas situaciones que había vivido mi madre, ¿no? Que analizamos juntos, hicimos todo el árbol genealógico, todo en profundidad, me dijo, mirá, por esto que vivió tu madre antes de que vos nacieras, vos ya desde antes de nacer, la vida te preparó para enfrentarlas con o sea, que arreglátela solo. Y me dijo, y esto me marcó, me dijo, preguntale a tu madre cómo fue tu desarrollo. Vas a ver que te aseguro que vos aprendiste a caminar mucho más rápido, se te crecieron los dientes más rápido, todo se desarrolló más rápido en vos. Preguntale a tu madre a ver qué te dice. Efectivamente, hablé con mi madre para hacer la investigación que complementa la terapia y me dijo, sí, fuiste el que aprendió a caminar más rápido, siempre te arreglaste solo, siempre sí, lo de los dientes, yo no podía creer, o sea, no podía creer lo que me había revelado este hombre y luego confirmarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso también me llevó a ser un niño bastante acomplejado, ¿no? Con después problemas de conducta en la escuela, en los liceos. Bueno, en fin. Pero ¿a dónde te llevo con esto? Mira, hay 3 heridas fundamentales que son de nuestra niñez, que son las que sustentan la soledad. Es decir,
no es que le tenemos miedo a estar solos. Le tenemos miedo a lo que se despierta cuando estamos solos. Y hoy vamos a ver cómo mejorar en esto y cómo incluso trascender esto y cómo incluso esto puede ser, como te dije al principio, nuestra máxima práctica espiritual. Pero vamos a poco. Hay 3 heridas que sustentan ese sentimiento de soledad. La primera herida es la herida de abandono y esta es fuertísima. En realidad, las 3 que te voy a comentar son heridas de abandono, pero de diferentes formas. Es como que la herida de abandono tiene diferentes ángulos. Vamos a hablar de la herida de abandono en primer lugar. El abandono es el abandono físico. Se me seca la boca. El abandono es el abandono físico o emocional que sufrimos cuando éramos chicos. Cada vez que nos retiraron el amor o nos retiraron el tacto, el cariño, el apoyo que necesitábamos, de chicos sentimos un dolor abrumador, ¿no? Es una agresión para nosotros. Entonces el abandono es algo que se produce mucho cuando somos chicos porque somos muy vulnerables, estamos demasiado en una etapa muy sensible y los padres, algunos inconscientemente, más inconscientemente, porque no tienen la energía o la conciencia para sostener a un niño como hay que sostenerlo, y otros en formas de conscientes de agresividad, ¿no? De quitarle el amor al niño con tal de que haga lo que yo quiero. Bueno, ahí se produce la herida de abandono. Hoy en día, cuando somos grandes, cada vez que nos rechazan, imagínate que empezás a salir con alguien nuevo, una chica, un chico, y de un día para el otro, no sé, no le gustó más estar contigo o quiere estar solo, lo que sea, ahí se activa lo que se llama un engrama. Un engrama de la herida de abandono. Un engrama es una memoria emocional del pasado. Entonces, claro, esto nos influye muchísimo, ¿verdad? Porque nos pasamos evitando la intimidad. Y esto increíblemente se produce en relaciones, no es que es solo al principio, ¿verdad? En relaciones de pareja de mucho tiempo, de 10 años, de 20 años, se produce que aún no hay intimidad o la intimidad suficiente porque nos estamos protegiendo de esta herida tan fuerte que se ocasionó de chicos. Nos protegemos de que nos vayan a abandonar, entonces no hay intimidad. Entonces se producen muchas relaciones de conflicto, que hay conflicto todo el tiempo, que hay drama todo el tiempo, que hay superficialidad. Y es una excusa perfecta para que no nos hieran, para evitar que nos hiera nuestra pareja. Entonces se mantiene en esa dinámica la pareja por años y años y no queremos entregarnos a la intimidad por miedo a que resurja esa herida tan fuerte. Imagínate lo fuerte que es, que hay personas que se pasan toda la vida compensando con este tipo de relaciones para no tocar la herida de abandono. Fíjate lo fuerte que es. Por eso es que hay que entender qué hay detrás de la soledad, que nos lleva a salir disparando de la soledad y a pagar cualquier precio, como vamos a ver ahora más adelante. Porque pagamos cualquier precio con tal de no sentirla. La segunda herida es la herida de privación, que está muy relacionada con el abandono. En realidad es muy parecida, solo que son como abandonos más frecuentes y más cortitos que se producen. También lo hacen los padres a los niños. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso hubo mucha privación con el dinero por parte de mi padre. Era como el medio que él utilizaba para privarnos, ¿no? Se utilizó mucho para el control del dinero en mi casa. Por eso fue un tema que yo tuve que trabajar mucho para poder liberarme de todo el condicionamiento. Y la mayoría, porque el dinero es un tema que está muy presente siempre cuando nos criamos, en las charlas entre nuestros padres, en las relaciones entre nuestros padres. Pero bueno,
¿Qué pasó? Por ejemplo, me acuerdo una experiencia, ¿sí? Que yo me iba a ir de viaje a Bariloche. A los 15 años en Uruguay solemos viajar, hacer un viaje entre amigos cuando cumplís 15. Y me fui a Bariloche, una ciudad de un pueblito de Argentina. Y me acuerdo que, obviamente, como siempre, como mi padre siempre estaba como queriendo tenernos cortos de dinero, le dije a mi madre, hablé todo a través de mi madre sobre los planes de este viaje. Entonces yo le decía a mi madre iba y hablaba con él. Yo le decía a mi madre, y llegó, entonces, sí, decidimos que yo iba a ir al viaje con mis amigos, que bueno, compró el paquete, ¿no? Con esta empresa que organizaba todo, pero faltaba un detalle que era el dinero que yo me llevaba para el viaje. El dinero para el día a día, digamos. Y me acuerdo que hasta último momento no se habló del tema. Y yo tenía mucho miedo de, che, papá, ¿me vas a dar algo? ¿Qué onda? Y me acuerdo de la noche anterior a salir de viaje, viví una experiencia muy traumática. O sea, salíamos al otro día en la mañana y todavía este tema estaba ahí. Yo ya había preparado mi bolso, mi ropa, todo, pero este tema no se había hablado. Entonces, a último momento, che, mamá, decirle a papá que tengo que llevarme algo. No, no le doy nada. Bueno, no, negado completamente mi padre. Me privó de eso durante todos los días previos. O sea, me fui al viaje completamente traumado. Se produjo un evento ahí en la casa horrible porque yo me puse a llorar y me tuvo haciéndome sufrir 1 o 2 horas diciendo, no, vos no te llevas nada, o sea, arreglate. Yo ya te compré el pasaje, arreglate. Todos mis amigos ya estaban hablando de todo el dinero que se llevaban, bueno, todo lo que se iba a hacer. Yo no tenía dinero. Entonces eso fue una gran privación y un trauma con el dinero. Entonces te cuento esto para que te pongas a pensar cuándo se produce, cuál es tu historia de privación en tu vida. Cada vez que no logramos aquello que queremos, aquello que deseamos, es la privación. Cada vez que alguien, por ejemplo, no nos escucha al hablar, también pasa, no nos dan el apoyo que necesitamos, el espacio que requerimos. Si querés saber cuál es tu historia de privación en tu vida, te podés preguntar qué es lo que actualmente en tu vida te hace sentir traicionado. En el caso mío, para seguir poniéndote ejemplos, es algo que me hace sentir traicionado, es las personas con doble discurso, por ejemplo. Personas que cuando están contigo te dicen una cosa y después van por atrás, o según con quién están rodeados o con quiénes están, hablan de vos de otra manera. Entonces ese es como mi privación, el no sentirme reconocido, el no sentirme respetado, el que me manipulen, ¿no? Y creo que esto varios se sentirán identificados. Lo que hay que saber de estas heridas es que se repiten constantemente hasta que las sanemos. Por eso es que hoy vamos a entrar en cómo sanar esto. Porque sí, yo te puedo hablar de esto muy lindo, de la teoría, pero no, vamos a entrar en cómo sanarlo. Y lo que hay que saber es que estas heridas las seguimos repitiendo en todas nuestras relaciones. Es decir, capaz que vos te vas de una relación o terminás una relación porque estas heridas se han manifestado y después pasa un tiempo y volvés a tener una relación y es el mismo escenario con diferentes actores. Hasta que vos no lo sanes, recreamos estas heridas en nuestras relaciones. Por eso no tenemos que demonizar la soledad, porque nos puede dar mucho y ahora vamos a entrar. Y la tercera herida es la herida del vacío. Esto es que también está relacionado con la herida de abandono. Esto es lo que los místicos de toda la historia le han llamado la noche oscura del alma.
la crisis existencial. Y es ese vacío que a veces sentimos cuando vamos hacia nuestro interior o cuando nos pasa algo, porque la mayoría de las personas solo sienten el vacío cuando viven una crisis real en su vida, cuando viven algo que los hace sufrir mucho. Entonces ahí se dan cuenta por primera vez, porque como venimos viendo, lo único que hacemos es evitar sentir todo esto. Entonces cuando nos sucede algo duro en la vida y realmente atravesamos el vacío y nos damos cuenta que muchas de las cosas que más valoramos en la vida son completamente superficiales. Por eso es tan importante todo esto, porque una vez que entras te das cuenta las cosas intrínsecas de la vida, las cosas más valiosas naturalmente cuáles son, que es conocernos a nosotros mismos, gestionarnos, entrar en nuestras profundidades y darle movimiento a todas esas cosas que quedaron trancadas por miedos y traumas de pequeños. Entonces, Osho, por ejemplo, que es un gran maestro espiritual, una persona muy iluminada, decía que si queremos ser libres, tenemos que atravesar este espacio sí o sí. Tenemos que vivir el vacío en nuestra vida para realmente conectar con nuestra esencia. Y es importante acá tener un maestro, ¿no? Porque es tan fuerte este viaje, y yo lo viví nuevamente, porque a veces tenemos varias noches oscuras del alma en la vida. Yo lo viví hace unos 8 meses, hasta te diría que hace poquito, otra noche oscura del alma cuando rompí mi relación de pareja de mucho tiempo, y para mí fue fundamental tener a David Hawkins, a Krishnananda, a Joe Dispenza, como tener esos maestros en los cuales, más que nada David Hawkins, de los cuales agarrarte, porque necesitas todos los días tener un material valioso para leer, para mantenerte fuerte, porque como decimos, esto es una de las experiencias más intensas que podemos llegar a vivir, el enfrentarnos cara a cara con la herida de abandono, de privación y con el vacío. Bien, entonces vamos a la parte 2. Ahora que entendimos qué es la soledad, ¿sí? Y que podemos estar en solitud sin sentirnos solos, como te dije antes, esto es clave. Entremos en cómo podemos amigarnos con la soledad y utilizarla como un propulsor hacia nuestra expansión como personas, nuestro máximo potencial a desarrollarnos personalmente a través de la soledad. Entonces, acá te quiero compartir 3 limitaciones y desafíos, digamos, en este viaje, y 3 grandes beneficios que vas a experimentar con la soledad, empezando a darle el espacio a la solitud en tu vida. Entonces, lo primero es aceptar nuestra soledad. Y esto también es algo a lo que le escapamos mucho. Perdón, tengo que hacer una pausita, un segundo para conectar algo. Ahí va, me había olvidado de enchufar la computadora y se me estaba quedando sin batería. ¿Cómo estás? ¿Cómo venís con todo esto? Bastante información, ¿verdad? Pero es importante entenderlo, y ahora vamos a entrar en la tercera parte en cosas más prácticas para que empieces a llevar esto a la práctica. Aceptar nuestra soledad. Como veíamos al principio, muchas veces
se produce de forma automática el impulso por conectar con otras personas. O sea, estás en tu casa, capaz que estás solo y agarrás el celular por impulso. Che, ¿cuándo nos vemos? Vamos a hacer algo. Cada vez que nos sentimos solos, buscamos de forma automática, por eso esto es algo que hay que examinar y empezar a darle apertura a nuestra vida, la compañía o la distracción. Estas son las dos grandes evasiones de la soledad. Compañía o distracción. Distracción puede ser con cualquier cosa que se te ocurra. Desde leer un libro hasta mirar una película o, no sé, salir a jugar o la compañía, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que estamos negados a la realidad de que somos solos. Nacemos solos y nos vamos solos. Y esto es algo que nos resulta muy difícil de aceptar. Negamos por completo nuestra soledad en este mundo porque nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo. Y a ver si tengo la suerte de... Ahí va. Mira, te voy a leer un fragmento muy rápido de Osho que explica un poco esto. Dice así: la soledad es tu naturaleza. Y sin comprenderlo, sin estar completamente consciente de ello, estás viviendo solo. Confundes el sentirte solo con la soledad. Y esto es solo una confusión. Tú te bastas a ti mismo. El periodo de transición es un poquito doloroso y difícil debido a las viejas costumbres, pero no dura mucho. Y la forma de acortarlo y hacerlo soportable es disfrutando cada vez más de tu soledad. Puedes hacer que tu soledad sea cada vez más fuerte. Así el esfuerzo será sin duda muy positivo. Alimenta y nutre tu soledad con todo lo que tengas. Entrégale tu amor y te sorprenderá descubrir que has eliminado esos espacios de tristeza y mal humor porque no tienes energía para ellos y ya no tienes un sitio que les acoja. Y ahora también voy a entrar en breve en que esto no quiere decir que no tengamos relaciones, que nos vayamos como un ermitaño a vivir a las montañas o que nos desconectemos de la sociedad. No, estamos en las bases. Ahora te voy a explicar un poco más. Entonces, el primer desafío es aceptar nuestra soledad. El segundo desafío es que, o limitación, mejor dicho, es que perdemos individualidad cuando no aceptamos la soledad. Y esto es algo que yo lo viví mucho y que me empecé a dar cuenta que era algo que pasaba. Y es que muchos grupos de amigos, grupos humanos, de personas que tienen su lado genial, me parece que la manada tiene su lado genial de diversión, de apoyo, y somos seres sociales por naturaleza y está genial. Pero hay que saber que se pierde mucha individualidad en esos grupos porque nuestro cerebro funciona de una manera que se adapta a su entorno y a veces se ve mucho, o sea, yo tengo amigos, conozco personas que están en grupos y se nota que es porque están evitando a toda costa comulgar con ellos mismos. ¿Y qué pasa? Se pierde su individualidad. Los grupos los grupos estos que se forman de chicos, cuando conocemos en las instituciones educativas a las que vamos, conocemos a estas personas y se forman esos grupos, tienen su lado bueno, pero también hay que saber palearlo un poco con nuestra individualidad, porque si no se vuelve algo muy cerrado que limita nuestra vida, porque estos son mis amigos y nadie más, y no le doy entrada a otras personas en mi vida, y además pierdo este lado de mi esencia, de mi semilla, por lo menos es lo que yo experimenté. Yo me empecé a dar cuenta que me dedicaba mucho tiempo a complacer al grupo, ¿verdad? Hay una cosa que se llama el síndrome de invitado. Es esta actitud que tomamos automáticamente cuando estamos con ciertas personas que empezamos a actuar de una manera que es lo que ellos quieren escuchar. Esto pasa mucho en los grupos, pero claro, yo lo noto mucho en las reuniones familiares, ¿no? En Navidad, en Año Nuevo,
cuando me reúno, como soy muy observador y estoy al tanto de todo esto, me empiezo a dar cuenta cómo están todos en piloto automático y muchas veces teniendo conversaciones banales que no llevan a ningún lado y que es solo para pasar el rato y no sentirnos solos la noche del 24. ¿O no te pasó alguna vez de que te invitaron a un cumpleaños, un casamiento, lo que sea, y la verdad es que hubieras dicho que no? O sea, vas porque tenés que ir. Y está bien, o sea, no tengo nada en contra de esto y esto lo quiero dejar bien claro. También es genial el lado de ir a ciertos lugares que no tenés ganas por amor a la persona, pero bueno, y por respeto y por dar apoyo, dar soporte y estar en momentos importantes de otra persona. Pero no tenés que hacerlo con todo el mundo. Y podés empezar a entender y a sentirte acompañado por vos mismo y empezar a pulir esa individualidad, porque ahí sale nuestra creatividad, nuestra magia. La relación más importante que vamos a tener en toda nuestra vida es con nosotros mismos. Y ahí es donde me quiero empezar a meter, a que no podemos tener relaciones con otros realmente sanas. Por eso está lleno de relaciones tóxicas, de relaciones codependientes, de relaciones en donde lo único que hago es tener a la otra persona para absorberle su energía y sostenerme. O sea, es muy egoísta, porque no nos hemos atrevido a entrar en nuestro interior. Entonces, también te podés sentir muy solo estando acompañado. A mí me pasó mucho eso. Y pasa cuando, claro, muchas personas ni se dan cuenta que se están sintiendo solos estando acompañados, porque prima el estar rodeado de gente. Esto es lo primero, ¿no? O sea, soy como socio dependiente de la manada, de estar con otras personas, porque no puedo tolerar un minuto estar solo. Pero, claro, también te empezás a dar cuenta que empieza a prevalecer un vacío, ¿no? Porque esas personas no te están llenando lo que vos necesitas, porque solo vos te podés llenar lo que necesitas. Así que podés sentirte muy solo estando acompañado y ahí es donde entra como la gota que desborda el vaso, ¿verdad? Pero bueno, cuando empezás a comulgar con vos, te das cuenta que también hay una propaganda a nivel mundial de la compañía, porque pensamos, bueno, esto ya es más antisistema, pero es como que pensamos menos cuando estamos acompañados, cuando estamos con otras personas, y te pones a ver la propaganda mundial, es la de estar juntos y no pensar por nosotros mismos, porque ahí es donde se hace más accesible la pasión de uno, el propósito, cuando empezás a cuestionar las cosas, cuando empezás a decir, ok, no todo es como me dicen, ¿no? O sea, también puedo sacar mis propias conclusiones y empezar a vivir desde otro ángulo la vida, más creativo, más de tener coraje de ir a por lo que quiero y de no creerme todo lo que me dicen. Y bueno, la tercera limitación o desafío es la codependencia. Y acá no voy a hablar mucho porque voy a hacer un episodio específico de esto, que es lo que pasa con nuestras parejas. ¿Tá? Y te cuento brevemente una historia. Yo hace 8 meses dejé con mi pareja de 12 años y esto se produjo en una conferencia que fuimos juntos de una presentación de un libro en donde el autor dijo muchas cosas que nos confrontaron y bueno, en ese momento nos dimos cuenta que estábamos en una relación de codependencia muy fuerte. Y unos meses más tarde nos reunimos, nos sentamos a hablar y fue hermoso porque no hubo ninguna pelea, o sea, no hubo ningún conflicto, no hubo nada que desencadenara la ruptura, sino fue un acto consciente de mirarnos a los ojos y decir, bueno, ya ha pasado todo este tiempo, hemos hecho lo mejor que pudimos, pero hay cosas que siguen sin funcionar y ambos nos merecemos, desde la conciencia por eso fue tan lindo, nos merecemos experimentar la individualidad. O sea, nos hemos pasado gran parte del tiempo
apoyando al otro y sosteniendo al otro cuando el otro no estaba preparado. No estaba preparado. Éramos dos niños muy heridos buscando en la pareja a ese padre, esa madre que no tuvo. Entonces, estas relaciones son no la mía, no específicamente la mía, porque fue una relación hermosa que tuvo muchas cosas muy positivas y para la cual estoy agradecido para toda la vida. Y tengo relación con ella todavía y está todo más que bien. Pero son relaciones que inconscientemente tienen mucha carga porque están en codependencia, es decir, te necesito, no puedo por mí mismo, me agarro de vos para seguir adelante en la vida. Y somos humanos, está bien también hacerlo, y a veces lo tenemos que hacer, pero claro, en este caso llevábamos 12 años y la opción era o seguíamos para toda la vida, que en muchos casos, y tengo casos cercanos, siguen en relaciones de codependencia para toda la vida y llegan a la madurez de la vida sintiéndose muy vulnerables porque nunca comulgaron con ellos mismos. Es decir, la pareja se puede convertir en un gran limitante por no querer atreverte a entrar en tu capa vulnerable y sostenerte de esa persona. Entonces, está bueno atreverse a cuando una relación hay algo de fondo que te dice que esto no va bien, ¿viste? Pero no, la mayoría siguen. Y tengo familiares muy cercanos con relaciones de más de 50 años, pero que se ve que no están bien las cosas. Y es por esto, es por la codependencia. Pero bueno, es entendible a aquellas personas que no puedan soltar esa codependencia, porque como hablamos, es un dolor muy duro que hay que atravesar para hacerlo. Y yo lo he atravesado ahora, estos últimos 8 meses, y claro, ¿qué pasa? La pareja es la proyección para no mirar para adentro. Es la excusa perfecta para estar hacia afuera. ¿Qué pasa cuando se va la pareja? ¿Qué pasa cuando das ese paso? Ahí aflora todo eso, esas heridas de niño, y te pasás. Yo me pasé días enteros, horas, llorando y llorando sin parar, sacando todo eso. Y llegó un punto en el cual me di cuenta que yo ya no estaba llorando por mi pareja. Pero en mi cabeza estaba el pensamiento de que yo estaba llorando por ella, por la ruptura, por lo que fuimos, pero no, era mucho más profundo la herida, mucho más profundo, pero muchísimo más profundo. Y nunca lo hubiera visto, nunca hubiera sanado todo eso si no me hubiera separado, porque la proyección hacía que yo no conectara con eso. Y bueno, esto vamos a hacer un capítulo aparte porque da para hablar horas de la codependencia. Pero bueno, hablemos ya de las 3 bendiciones de enfrentar la soledad. Y esto acá se pone lindo, ¿no? Porque te hablé de estas 3 cosas, pero también te digo lo bueno. Es la puerta de entrada al mundo interior. Es como vimos en el episodio del dejar ir, que te lo súper recomiendo para poder profundizar, porque está muy conectado la soledad con el dejar ir, porque cuando vos empezás a enfrentarte a la soledad, empezás a tener la oportunidad de sanar. Porque cada vez, si tenés una técnica, como es el dejar ir en este caso, si no tenés una técnica, afloran las emociones y no sabés qué hacer con ellas, no sabés cómo gestionarlas y pueden ser abrumadoras y que sentís que te vas a ahogar y lo primero que haces es salir corriendo a buscar otra pareja o a reunirte con tus amigos o lo que sea para evitar esos sentimientos. Pero si tenés una herramienta, como en este caso es el dejar ir, o puede ser la oración, puede ser otra herramienta, cada vez que surja algo malo, es la oportunidad para sanarlo. Y esto es valiosísimo. Claro, al principio
es más difícil, pero una vez que le agarrás la mano, ya identificás cuando vienen esas emociones. Yo me acuerdo cuando me ponía a llorar por esta ruptura, era como, iba caminando por la calle y de repente te vienen como unas ganas, viste, como vas a vomitar, que, ok, acá vienen las emociones. Y era meterme donde pudiera y largar todo. Y ahí es que empezás a liberar. Y cuando pasan 2, 3 meses liberando, de repente un día, pará, mi vida ya está, o sea, ya es diferente. Ya me siento mucho más ligero, ya tomo decisiones que no las pienso tanto como antes, ¿no? Ya tengo como una intuición mucho más desarrollada, como que estoy más conectado con mi esencia, ¿verdad? La vida es otra cosa. Otra cosa y muy importante que pasa es que empiezas a tener relaciones más auténticas. ¿Por qué? Porque ya no necesitas a las personas. O decir, una cosa es yo tener amistades porque los necesito de su apoyo. Y en cierta forma termino siendo una carga para esos amigos. Pero bueno, como esto es algo socialmente aceptado, muchas veces nadie se da cuenta y los amigos te aguantan, pero pobres los amigos, porque si vos no hiciste tu trabajo interno, sos una carga en cierta manera, porque estás dependiendo de los demás. Entonces, una de las cosas más lindas es que uno empieza a tener menos relaciones, menos vínculos, pero mucho más valiosos. Y vínculos afectivos sanos, auténticos, en donde la otra persona no necesita estar todo el tiempo arriba tuyo. Se dan esos espacios naturalmente, que capaz que no hablamos por mucho tiempo, pero ahí estamos. Ahí estamos cuando el otro nos necesite. Y cuando volvemos a hablar, después de un tiempo, las cosas siguen igual de fuertes, de amistad, los lazos siguen igual de fuertes que la última vez. Y esto es de las cosas más lindas de la vida. O sea, empezarte a dar cuenta que en realidad no necesitas a nadie. Y que las relaciones que tenés son porque realmente las disfrutás y porque valorás esa amistad, valorás esa compañía. Cuanto menos te gusta estar contigo mismo, más compañía necesitas. Así funciona la codependencia. Entonces, vas a empezar a ver personas porque te aportan y porque los elegís y no porque es una necesidad. Y vas a tener conversaciones mucho más profundas. Y vas a experimentar relaciones de verdad. Y tal vez al principio, sí estés un poco solo en cuanto a compañía, pero si vos te trabajás a vos mismo o vos misma, a la larga, la vida te trae amistades de verdad, que están sintonizadas contigo de verdad. Y no falla. Y lo tercero, y para mí esto es lo más importante de todo, lo dejé para el final, y ya pasamos a la parte 3, a la parte práctica, es que te das cuenta, y después de un tiempo, de ya que llevas un tiempo como, bueno, no diciendo que sí a todo, ¿no? Empezando a decir que no, animándote a sentarte en un sofá y quedarte una hora mirando las plantas y, y animándote a atravesar y a ver qué pasa con eso que aflora. Una vez que llevas un tiempo te das cuenta, pero hay que hacerlo, porque esto te lo digo y claro, te entra a nivel intelectual, pero a nivel de experiencia, de comprensión con H, o sea, lo viví, llega un tiempo a hacerlo. Hay dos cosas que pasan. La primera es que te das cuenta que nunca, y esto es increíble, te das cuenta que nunca estuviste solo, en realidad. Nunca estuviste solo. Siempre estuviste con vos mismo. Suena sencillo, pero es muy poderoso. Te das cuenta que nunca estuviste solo, que siempre te tuviste a vos. Lo que pasa es que te estabas rechazando a vos mismo. Eso, fíjate qué valioso, ¿no? Fíjate qué valioso lo que te estoy diciendo. Y lo segundo, mucho más valioso aún. Te das cuenta, y esto también si
elegís el camino espiritual o empezás a darle espacio al camino espiritual en tu vida, te das cuenta que siempre estuviste con Dios y que en realidad nunca estás solo mientras vos tengas una voluntad espiritual. Y esto es algo que no hace mucho entró en mi vida y lo empecé a experimentar. Y esto es una hermosura experimentarlo, porque en cualquier situación, estés donde estés en el medio del desierto del Sahara, solo, vos podés conectar con Dios a través de orar, por ejemplo, y conectar con la divinidad. Pero esto te puede sonar un poco, sí, un poco volado, un poco hierbas, pero es real. Yo te digo que es real. O sea, uno se siente amado por Dios cuando pide la asistencia y cuando realmente lo hace desde la voluntad de querer conectar con Dios, con el Espíritu Santo. Y en ese momento en que vos sentís que entra esa presencia, vos no necesitas más nada. O sea, no existen más los problemas de ningún tipo. Te sentís amado por Dios. Te sentís el hijo de Dios, lo que siempre fuiste, pero que por las tendencias del ego, de la mente, estabas completamente olvidado de esto. Y encima te das cuenta que está ahí a tu disposición siempre. Siempre, a cualquier hora del día, en cualquier momento, en cualquier situación, está Dios para darte su amor. Y esto, digo, la vida es otra cosa. La vida es otra cosa a partir de acá, porque cuando ya no necesitas más nada es cuando viene todo. Entonces, la oración y conectar con Dios es otra de las cosas que te empieza a dar la soledad. Y no quiere decir que tengas que estar solo para esto. O sea, podés seguir con tus amigos, podés seguir con todo, pero ya no desde la necesidad, sino no es no tener relaciones, o volverme un ermitaño, o irme a un ashram en la India, 3 años a desconectarme de todo. No, es primero conmigo, primero mi relación conmigo. Y desde ahí, como en todo en la vida, teniendo las bases sólidas, entonces sí me abro a lo demás. Parte 3. Y acá sí vamos a hablar de algunas claves para empezar a cultivar la soledad. La solitud, perdón. ¿Viste? Yo también, es que está tan automatizado el asunto que lo confundimos. Y ya terminamos, ya falta poquito. Gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá, siento que estás realmente comprometida con tu desarrollo interior. Y estas claves que te voy a dar están buenas. En primer lugar, número 1, no va a ser fácil. No va a ser fácil comulgar con tu soledad. Sobre todo al principio. Es como cuando vas al gimnasio. Es un músculo que empezás a entrenar, que no está entrenado. Esto es lo mismo. Es de a poco. Y en la medida que vayas juntando el coraje de enfrentarlo, de enfrentar todo lo que va a aflorar cuando te vayas a tu interior, cada vez puedes ir un poquito más allá. Un poquito más allá. Y es importante tener en cuenta acá que no hay que mentirse, ¿no? O sea, no es me encierro en mi casa y me pongo a ver películas 8 horas y al otro día digo, ayer hice un día de solitud. No, no es así. La solitud es la solitud, de verdad. Es evitar las distracciones y estar contigo en presencia, meditando. Meditando, que no es cerrar los ojos y meditar. Meditar es contemplar, sentir las sensaciones del cuerpo, sentir tu respiración, observar tus pensamientos, empezar a ver qué es lo que está pasando ahí arriba que no para.
¿verdad? Y empezar a tomar conciencia de eso. La segunda clave es que cuando vos decidís apostar a vos, como venimos hablando, bueno, eso va a generar cosas en los demás y en tu entorno. Por eso es algo que quizás no hay que hacerlo muy abrupto, tipo, bueno, amigos, miren que ahora yo no voy a estar tanto y dar como un mensaje así. No, porque eso va a generar rechazo y condena. Suele pasar mucho, ¿sí? Como estamos tan acostumbrados a juntarnos, a estar juntos todo el tiempo, esto sobre todo con los grupos de amigos. Claro, vos a partir de que empezás a ocuparte de tu camino interior, sos un espejo, pasás a ser un espejo para ellos. Y eso genera al principio rechazos. Y eso es genial, porque el que no te sepa entender, también te vas a dar cuenta que tal vez no era una relación tan verdadera. Y el que te sepa entender, bueno, después lo tendrás en cuenta. Entonces, esta parte es difícil. Yo lo viví, salirme de un grupo de amigos de mucho tiempo, y fue muy, muy difícil para mí, pero yo no tenía estas herramientas. Por eso fue difícil también. Igual iba a ser difícil de todas maneras porque hay mucho cariño y muchas costumbres, sobre todo. Pero si hubiera tenido estas herramientas, si hubiera sabido que no pasaba nada con sentir mis emociones y dejar de correr de ellas, que me pasé viajando por el mundo prácticamente para estar entretenido, viendo culturas, viajando por muchos países, con mucha gente, haciendo muchas actividades, claro, no quería sentir, evidentemente. Y está bien, y lo tuve que pasar para entenderlo. Entonces, es muy probable que no te sientas comprendido o que te tachen de que sos raro o de que empiecen a hablar de vos, de que, ¿por qué no viene más? Y mira, te quiero leer una frase, tengo una frase acá, de Carl Jung, que, bueno, para cerrar este punto, dice: la solitud es peligrosa, pues una vez que te das cuenta cuánta paz y dicha hay en ella, cada vez te apetece menos lidiar con la gente. ¿Tá? Y esto lo dijo nada menos que Carl Jung, ¿sí? Hay muchas frases sobre este tema, pero bueno, te dejo con esa. Tercer clave, buscarte una tribu de gente comprometida con el desarrollo personal. Es decir, que yo vaya a afrontar la solitud no quiere decir que me desconecte de los demás. Y como te digo, es clave y hoy en día es muy fácil. De hecho, yo estoy ahora en una mentoría grupal, en un máster que pagué, y tengo a mi mentor que fue mi clave. Ojo, mirá que te dije lo de la ruptura con mi pareja, que lo afronté solo y que me metí en mi interior de verdad y que me pasé llorando, pero también busqué ayuda y busqué apoyo. Y me metí en un grupo de gente que también estaba pasando cosas jodidas. Y eso es fundamental, escuchar a otros y ver que no estás solo. ¿Entendés? En ese camino, transitando este momento de la vida. Que no sos el único. Fundamental. Entonces, buscate una tribu de personas que estén en el desarrollo personal. Porque eso te va a potenciar por 10 las ganas y el sostenerte y no retirarte. Sobre todo al principio. Bueno, la cuarta ya lo hablé un poco, pero te lo digo, es permitirte llorar. Esto es muy difícil para muchos. Sobre todo les estoy hablando a los hombres, les hablo a las mujeres obviamente, pero le hablo a los hombres, que se nos ha dicho y se nos ha programado para que llorar es de no hombre y que llorar te hace débil y que si llorás entonces no podés sostener una familia o tener una pareja. Todas esas creencias que son mentira. Cuando uno se permite llorar y sacar esas emociones, que esto es parte del dejar ir. Pasa que el dejar ir no siempre las sensaciones que permitís son tan intensas como para llorar, pero cada vez que vos llorás estás pinchando el ego de alguna manera. Y pinchar el ego es súper liberador.
Y llorás, y llorás, y llorás. Y cada vez que surge llorás, y sacás para afuera, y liberás, y liberás. Y esto es una terapia increíble. O sea, pinchar esas emociones a través de las lágrimas. Por favor, pasa que en el momento que empezás a llorar, es el dolor lo que vos estás encarnando ahí. Estás encarnando el dolor. Entonces es difícil, es muy difícil. Pero si te entregás a ese dolor, es duro solo 10 o 20 minutos. Después afloja. Es como decía David Hawkins, que el sufrimiento tiene la limitación del tiempo. Esto fue, por eso yo antes te decía que un maestro es clave, porque te da como esos tips, esas verdades que en momentos en donde estás a punto de sucumbir son claves, pero son oro en polvo para vos. Y una de las cosas que yo leí de David Hawkins que decía, el sufrimiento tiene la limitación del tiempo. Es una verdad absoluta. Es decir, por momentos vos sentís que va a durar para toda la vida el duelo, como me pasó con mi expareja. Pero al vos leer que un maestro que ya lo vivió te dice que está limitado por el tiempo, es decir, si vos te lo permitís sentir y lo liberás, esto se agota en un momento, se agota. Eso te da esperanzas para seguir. Y tal como dijo él, se empezó a agotar y me empecé a sentir otra persona nueva. Entonces, permitite llorar y sacar las emociones para afuera. La número 5, ya vamos terminando. Adentrarte en la senda espiritual. Bueno, ya lo hablamos un poco, pero esto es como una forma de reafirmarlo. Yo para mí, los seres humanos como que vivimos para mí en 4 cuadrantes, que son el físico, ¿sí? Lo que hago, el mental, el emocional y el espiritual. Para mí el más importante de todos es el espiritual. Porque el espiritual tiene como mucha influencia en los otros 3. Y esto es como nuestras extremidades, las piernas, los brazos, ¿no? O sea, donde vos te falte uno, todo lo demás se ve afectado. Entonces, te invito a que profundices más en esto y sobre todo que empieces a darle espacio a la espiritualidad en tu vida, porque eso es como una contención muy fuerte. Ya te hablé antes de lo que es la oración, y no tiene por qué, y puede ser espiritualidad laica. Porque cuando hablamos de espiritualidad, lo primero que creemos es que solo a través de la iglesia, del catolicismo, del cristianismo, y no. O sea, yo comulgo directo con Dios. Y no necesito intermediarios, que están bien también, y para mí son geniales y los respeto y los he valorado. Pero vos podés comunicarte con Dios y Dios está ahí para vos. Y las emociones tienen mucho que ver, como vimos antes. Acá tengo el mapa de la conciencia, lo estoy mostrando a cámara en este momento. Las emociones están correlacionadas con la espiritualidad, con nuestro nivel de conciencia. Entonces empezar a adentrarte en esto. Mira, te recomiendo todos los libros de David Hawkins. Trascender los niveles de conciencia, el poder frente a la fuerza, el dejar ir, ¿no? Que te van a hacer entender cómo el nivel de energía que vos tenés y las cosas que podés conseguir en tu vida están muy relacionados con los campos energéticos a los cuales te conectás, con los campos atractores a los cuales te conectás, que va desde la vergüenza hasta la paz. Y tienes su nivel de energía, incluso de 20, 30, 50. Bueno, también eso lo podés ver en el primer episodio de Amor versus Miedo de este podcast. 6º punto, ya vamos terminando. Hacerlo llevadero y amigable, la soledad. ¿Tá? Y este es clave. Este es clave. Afrontar la soledad no quiere decir que vos... Muchas veces lo hacemos porque a veces por un tema de comodidad está bueno hacerlo en tu casa donde tenés más intimidad. Pero no quiere decir que estés en un sillón sentado mirando una pared blanca todo el día. Es decir, si vas a empezar a comulgar contigo, volvete un gran amigo tuyo.
Decorá la casa. Colgate frases, colores, música, comprate un parlante para escuchar la música que te gusta. Armate un plan para irte todo el día a unas cascadas, ¿entendés? Como ponerle esos decorados a esta solitud que vas a empezar a elegir y a cultivar para volverte una mejor persona. Entonces, hacerlo llevadero, hacerlo amigable, meterle onda, como diríamos en Uruguay. Bien, la séptima es que disfrutes del tiempo y que abandones la hiperproductividad. Una de las trampas para la solitud es la hiperproductividad, es estar todo el tiempo haciendo cosas. Y la vida no se trata de estar todo el tiempo haciendo cosas. Y aprovechar cada día al máximo para sacarle el máximo jugo, para producir y generar cosas que en el futuro van a venir. Yo me pasé mucho tiempo así y ahí hay sufrimiento. O sea, vos tenés que tener momentos en donde no haces nada. Y no es solo las vacaciones una vez al año, es un lunes a las 3 de la tarde. Bueno, 15 minutos para no hacer nada. Una hora, si podés, si sos independiente y podés coordinar tus tiempos. Yo hay momentos en donde me siento abrumado, me siento estresado y no hago nada. Entonces, abandonar esa creencia de que hay que exprimir el día al máximo para sacarle el máximo provecho. Eso está mal. Y eso es otra excusa perfecta para no comulgar con tu mundo interior, que ahí es donde está la clave. Y el octavo y último es el foco. La soledad te permite tener foco. Porque al no estar vos en ese automatismo de... lo primero que hago en el día es contesto los mensajes de los amigos que me llegaron ayer. O... socializar es lo más importante de todo, ¿no? Al pasar eso a segundo plano, vos te das cuenta que en realidad lo más importante es tu desarrollo. Entonces vos te planteas 3 metas o 3 objetivos para el día y vos hasta no cumplir eso igual tenés el teléfono en modo avión. O tenés tu ritual matutino de, bueno, me levanto, voy al baño, voy al gimnasio, medito, escribo, me planteo cómo va a ser mi día y a partir de las 10 de la mañana prendo el teléfono y empiezo a chatear, pero no antes. Y esto te da mucho foco. Y esto es como una bola de nieve. En la medida que lo vas practicando cada vez más, querés estar enfocado. Y sabés que las juntas, bueno, después de las 5 de la tarde, son importantes, pero hay cosas que están antes. Entonces, bueno, podés tener eso de a última hora, cuando ya cumplí con mis objetivos, bueno, me junto, voy con mis amigos, me voy a tomar algo y que sea más como una recompensa por tu día y no como la prioridad de no puedo estar solo o estar en el trabajo haciendo lo mínimo necesario para que te paguen un sueldo y estar chateando con tus amigos porque eso no te hace bien a vos. O sea, y es algo en lo que hemos caído muchos. Bueno, terminamos con este episodio. Ha sido largo, la verdad es un tema complejo. Hay libros que te pueden ayudar a seguir profundizando, como de la codependencia a la libertad. Acá lo tengo, de Krishnananda. Y bueno, cualquier muestra de apoyo es bienvenida. Si querés darme un like, me encantaría saber qué opinás sobre todo esto. Si me querés dejar un comentario, si estás en YouTube y me querés escribir algo, bienvenido, me encantaría leerte. Acordate que estoy en Instagram como germanali.e. Ahí comparto más mi vida, comparto más información de valor, más técnicas, más herramientas para que puedas seguir desarrollándote. Y también tengo un proceso que ofrezco de acompañamiento en desprogramación muy profundo para que puedas llevar esto conmigo de forma personalizada, con entrenamientos ideales para tu situación. Así que también, si te interesa ir más allá en esto, te invito a que me agregues a Instagram, me podés mandar un mensaje por ahí y también a que vayas a ver los otros episodios que también tienen mucha información importante para seguir transitando la senda espiritual del desarrollo personal que te van a llevar a tu máximo potencial. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el próximo. Triunfadores, triunfadoras,
Hasta pronto.